Hola amigos de Panamá, nuevamente yo, Nicolás Palma, en una nueva versión de Camino al Nacional en 5 minutos. En este video vamos a hablar sobre refutación y recusación. Este video en particular me interesa mucho porque es una distinción técnica que no todos conocen, pero que es muy útil venir a conocer y puede servir no solo a los debatientes nuevos, sino que también a los experimentados. La diferencia es dos maneras de contraargumentar. Sabemos que existen 4 grandes funciones en un debate: introducir, argumentar, contraargumentar y refutar. Yo les establezco que existen dos maneras de contraargumentar, en una relación de género y especie. Estas dos maneras son refutar y recusar. Refutar va a hacer la misión en virtud de la cual un equipo negativo lo que hace es proponer razones, o sea, argumentar, en virtud de las cuales se opone a la tesis del equipo afirmativo. ¿Ya? Refutar entonces es crear razones, nuevos argumentos que se oponen a una verdad. Por principio de no contradicción. Pueden averiguar ustedes los principios de la lógica, los primeros principios. Uno de ellos es el principio de no contradicción. Esto es, nada puede ser y no ser a la vez y en el mismo sentido, al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por lo tanto, si tengo dos verdades que no pueden ser a la vez y en el mismo sentido, las dos verdades, por principio de no contradicción, entonces una de ellas deberá caer, deberá ceder en función de la otra. Y eso es lo que hace cuando uno refuta. Alguien me dice, esto es verdad, yo le digo, no puede ser eso verdad porque existe otra verdad que sí tiene fuentes, sí tiene pruebas y que es prima. Por lo tanto, siendo esto verdad, es incompatible con que tú tengas razón. Esa es una refutación. ¿Qué es una recusación? Y esta es la parte más importante del video. La recusación es atacar la verdad que proponga el equipo afirmativo en función de un error contenido en ese mismo argumento. Es tomar el argumento y señalar las equivocaciones que tiene y en función del cual no puede llevarnos a creer que la tesis es verdad. Entonces la refutación, la versión anterior, consistía en crear un argumento nuevo que impedía que este fuese verdad, que el opuesto fuese verdad. En este caso, en la recusación, vemos en esencia el cumplimiento de rol de un equipo negativo, que es, no tiene obligación alguna de ir a buscar argumentos, de crear argumentos nuevos. Simplemente su función se limita a decirle al otro equipo que está equivocado. ¿Y cómo puede estar equivocado? Tres formas. Siguiendo el criterio de Johnson y Blair, lo que hacemos es cuestionar posibilidad 1, que el argumento se base en premisas inaceptables. Posibilidad 2, que el argumento se base en premisas irrelevantes. Posibilidad 3, que el argumento, siendo aceptable, siendo relevante, todavía sea insuficiente para demostrar su carga de la prueba. Repasemos rápidamente esto. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, los van a entender a la primera. Y esto funciona así. Mi argumento podría ser basado en premisas inaceptables. Esto es, que sean cuestionadas a priori. Nótese que no es que haya una exigencia de verdad en mis premisas, sino que estas sean plausibles, dice Johnson y Blair. ¿Qué quiere decir esto? Que mi argumento no sea objetado por no ser verosímil. En un ejemplo muy común que establezco yo, le digo, es inverosímil creer que, por ejemplo, animales como el tigre o el león son animales en principio inofensivos. El que quiera sostener que el tigre o el león son animales inofensivos tiene una carga de la prueba adicional, ¿ya? Porque el conocimiento público es que esos animales no son inofensivos, ¿ya? Entonces quien quiera sostenerlo como una premisa de su argumento debería probarlo, y mientras tanto no lo pruebe, nosotros vamos a quitar ese argumento por inaceptable. Segundo, nos podrían decir cosas que parecen muy ciertas y muy lógicas, que las vacas comen pasto y que el pasto es verde. Bien, muy aceptable. Pero si esa verdad, que es aceptable, es irrelevante para demostrar lo que tenemos que demostrar, entonces tomamos el argumento y lo recusamos por irrelevante. ¿Ya? Me importa muy poco que el pasto sea verde, porque lo que estamos hablando hoy día es si es que le vamos o no a dar pasto a las vacas. No importa su color. Tercera posibilidad, que el argumento sea insuficiente. Note el degradé de esto. Primero cuestiono si es o no aceptable. Segundo, si es que eso no es relevante. Y solo si cumple esos dos criterios iniciales, nos preguntamos si es suficiente. ¿Cuándo un argumento es suficiente? Cuando nos permite alcanzar la carga de la prueba. Este es un criterio más complejo y es un criterio cuantitativo.
O sea, ¿tengo yo todos los elementos necesarios para alcanzar la suficiencia? ¿Tengo yo todos los elementos necesarios para acreditar lo que tengo que acreditar? Cuando mis argumentos por sí solos no son suficientes, van a tener que acompañarse de otros argumentos. Y el conjunto de ellos logrará la suficiencia. Por ejemplo, si yo tengo que decir... tengo que probar que estoy bien capacitado para dar mi examen de matemáticas mañana. No basta, no es suficiente decir que fui a todas las clases. Es necesario, es útil ir a todas las clases, pero no es suficiente. Entonces, quien quiera acreditar que está capacitado va a tener que decir que fue a todas las clases, que prestó atención, que se preparó para el examen días antes de la prueba, que le estaba yendo bien en los controles que se hizo con sus compañeros, etcétera, ¿verdad? Entonces todos esos elementos son necesarios y tienen que ser sumados, coordinados, para alcanzar la suficiencia. Otras veces no, bastará con un argumento que sea suficiente. Por ejemplo, usualmente lo que veremos en futuros videos como tesis de hecho. Cuando yo me cuestiono si es que algo simplemente ocurrió o no ocurrió, bastará con que yo dé evidencia, ejemplos, de que efectivamente el suceso existe para demostrar mi tesis y con ese único argumento será suficiente. Habiendo revisado entonces refutación y recusación, y especialmente los criterios de recusación, que son que los argumentos sean inaceptables, irrelevantes o insuficientes, damos por concluido este video que se extendió quizá un poco más de lo debido. Un abrazo a todos y nos estamos viendo cómo ocupar luego estos mismos contenidos en contraargumentaciones y en argumentaciones más adelante. Un abrazo, que tengan un buen día.